Buenas noches, saludo a todos los hermanos y amigos que a través de este medio nos están mirando. Para mí es un gusto poder dirigirme a ustedes. Que le habla un servidor, Guillermo Gallo, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, filial 85, Jesús tu única esperanza. Estamos bajo el liderazgo de nuestro pastor presidente, Eliseo Borkevich, y para mí es un gusto poder compartir este momento con ustedes. Ante todo, recordarles que estamos en esta semana de Pascua, donde el pueblo de Israel está celebrando el Pesaj. El Pesaj es una de las fiestas más significativas que el pueblo de Israel celebra en toda su historia. Esta fiesta tiene que ver con el momento cuando ellos salen de Egipto rumbo a la tierra prometida. Durante todos estos años y siglos, el pueblo de Israel nunca olvidó de celebrar esta fiesta, que también es significativa para nosotros porque representa nada más y nada menos que lo que Cristo hizo por la iglesia en la cruz del Calvario. Yo quisiera que podamos tomar una palabra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 29. Solamente dejarle una reflexión, un pensamiento en cuanto a las características del Cordero de Dios. Dice así San Juan, capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras que salieron de la boca de aquel profeta llamado Juan el Bautista eran palabras que tenían que ver con muchas profecías del Antiguo Testamento. Lo que Juan el Bautista estaba presentando, aquel cordero que los judíos allí en Éxodo capítulo 12 dice que cuando el pueblo de Israel sale rumbo a la tierra prometida, y aquella noche donde la mortandad iba a visitar Egipto, la mortandad iba a visitar aquel país donde los judíos por 400 años estuvieron esclavos. Cuando llega esa noche, que para el pueblo de Israel era una noche sublime, porque era la noche que Dios le había indicado a través de Moisés que ellos iban a salir de esa tierra rumbo a la tierra de bendición, rumbo a la tierra prometida, donde Dios lo iba a bendecir y lo iba a establecer como nación. Recuerden que el pueblo de Israel era una confederación de 12 tribus, no era una nación establecida en un lugar, en una tierra, pero la promesa que Dios le había hecho a Abraham se iba a cumplir en ese día. Y la Biblia dice que Dios habla por Moisés y le dice al faraón que deje ir libre al pueblo de Israel. Y si el faraón no dejaba, aparte de las plagas que ya habían venido sobre Egipto, los primogénitos, todos los primogénitos, iban a morir en ese día. Pero al pueblo de Israel Dios le da un mandato. Ellos tenían que sacrificar un cordero. Este cordero que ellos iban a sacrificar era lo que iba a indicar a través de esa sangre que el cordero iba a derramar en ese sacrificio. A través de esa sangre Dios lo iba a librar al pueblo de Israel. La palabra Pesaj, que es la palabra que tiene que ver con Pascua, quiere decir pasar por alto o no tomar en cuenta. Aquel cordero tenía que ser un cordero sin defecto, tenía que ser un cordero que no tuviera defecto alguno. La Biblia dice que cuando Jesús, el Cordero de Dios, el cual Juan lo describe, él pasó todas las etapas que el cordero tenía que pasar para ser sacrificado. Primero, este cordero tenía que ser sin defecto, tenía que ser el mejor cordero, el cordero que no tuviera defecto en sus pezuñas, en su pelaje, en ninguna cosa. Esta palabra se cumple en Jesús cuando Pilato examina a Jesús
y le dice a aquella gente que estaban pidiendo la muerte, la crucifixión del Señor, que este hombre era inocente, no tenía nada, que no había por qué acusarlo, porque Él era el Cordero perfecto, Jesús. Por eso cuando describe, este es el Cordero de Dios. Cuando aquel pueblo de Israel sale rumbo a la tierra prometida, ellos habían sacrificado al Cordero y tal como Dios le había dicho, ellos pintaron sus postes, las dinteles de su ventana y de sus puertas con esa sangre expiatoria de aquel Cordero. Dice la Biblia que la muerte visitó Egipto, la muerte visitó aquella nación, aquel país. Y todo lugar donde aquel ángel de la muerte entraba y no estaban pintadas con esa sangre, las puertas y las ventanas, los dinteles de las puertas y de la ventana con esa sangre, el primogénito moría. Pero cuando el ángel de la muerte veía que estaba la sangre en ese lugar, esa sangre le daba una identidad, esa sangre hablaba de una identidad, que había ahí alguien que su pecado, que su negación a Dios estaba cubierta. Por eso Juan dice, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado. Porque lo que hizo ese Cordero en esa noche solamente fue cubrir el pecado. No tenía la autoridad de quitar el pecado. Mas cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él quitó el pecado. El único que puede quitar el pecado es Jesús, es su sangre, es su sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, amigos, si tú estás viendo en esta noche a través de este medio, quiero decirte que el único remedio que tú tienes para quitar tu pecado es la sangre de Jesucristo. No son las grandes caminatas que usted pueda hacer, amigo, no son los crucifijos que pueda colgar en su puerta, en sus ventanas, no son las diestras de ajo que pueda poner dentro de tu casa, no son los ídolos de yeso que tú puedas levantar, no son los sacrificios que aún tú puedas hacer para alcanzar la salvación. El único remedio para tu pecado es que la sangre de Jesucristo te limpie, es que la sangre del Cordero de Dios pueda arrancar y quitar el pecado. Y quiero decirte, amigo mío, el problema del hombre no es el auto que no tiene, no es la casa que no tiene, el problema del hombre no es el lugar donde quizás desea estar en un lugar placentero, disfrutar unas buenas vacaciones en otro lugar, en otro país, que la gente muchas veces anhela esas cosas, y no está mal, está bien eso, pero quiero decirte, el problema no es lo que todavía no alcanzaste como sociedad, como hombre. El problema que tiene la humanidad es el pecado, es el pecado, es el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Quizás nadie quiere en este tiempo hablar, y muchos al pecado le llaman error, otros le llaman fracaso, pero quiero decirte que la Biblia le llama pecado, es lo que aparta a Dios del hombre, y el único que puede quitar el pecado es la sangre poderosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Por eso cuando el pueblo de Israel salió y el ángel de la muerte miraba que en ese lugar estaba la sangre, no podía entrar. Hermano, que estás escuchando en esta noche, que estás viendo en esta noche, quiero decirte que la mortandad no va a tocar tu hogar, que la mortandad no va a tocar tu familia, que la mortandad no va a llegar a tu casa, porque si está la sangre del Cordero, la muerte, la plaga o como se llama, no podrá tocarte, no podrá llegar a tu hogar, no tocará a tu hijo, no tocará a tu esposa, no tocará a tu familia. ¿Sabes por qué? Porque ahí está la sangre que da identidad, que en ese lugar hay un hijo y una hija de Dios. Ahora cuando el pueblo de Israel sale y la Biblia dice que ellos salen a través de esa sangre, pero era el último día, era el día de la mortandad. Pero también quiero indicar algo que va a suceder en un breve tiempo. No sabemos cuándo, pero quiero decirte, los días de la iglesia en la tierra están contados. Los días de la iglesia en la tierra están contados. Quiera Dios que la sangre del Cordero esté en tu corazón. Quiera Dios que la sangre de Jesucristo esté en tu vida. La Biblia dice allí en el libro de Apocalipsis, ese libro de aquella gran revelación que tiene el apóstol Juan en la isla de Patmos: bienaventurados los que lavan sus ropas con la sangre del Cordero.
En la Biblia se lo identifica a Jesús como el Cordero Pascual. En la Biblia se lo identifica a Jesús como aquel Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Lo que hacía antes la sangre de ese Cordero era solamente cubrir el pecado, pero no podía quitarlo. Pero aquí Juan dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita, que lo saca para siempre de tu vida. El único que tiene poder para limpiar y perdonar pecado es Jesucristo, es su sangre, es su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Pero quiero decirte, amigo que estás escuchando en esta noche, esto no es solamente creer, sino es aplicarlo a la vida. Porque si te pones a pensar, aquel pueblo de Israel no solamente creyó, sino lo aplicó, lo hizo, pintó las ventanas y las puertas, los linteles de sus casas con esa sangre. No es solamente creer, sino también aplicarlo a la vida. Aplica en esto en esta noche. Recibe a Jesús como tu único y medio Salvador. Es un tiempo donde el tiempo es oro, los minutos son oro, los segundos son oro, porque este tiempo se acaba. Este tiempo que la Biblia lo llama el tiempo de gracia se termina. Amigo y amiga que estás escuchando en esta noche, la única solución para tu vida se llama Jesucristo y aquella sangre gloriosa derramada en la cruz del Calvario. Cuando el pueblo de Israel sale, viene la muerte. Quiero decirte que Dios siempre va a sacar a su pueblo. Dios siempre va a sacar a su pueblo. Así como sacó de Egipto y las plagas vinieron sobre Egipto, así como la muerte vino, pero Dios sacó a su pueblo, así Dios va a levantar a su iglesia. Estamos viviendo, como te decía recién, los últimos días de la historia de la iglesia. Por eso, iglesia del Señor, también quiero dirigirme a usted. Me estoy dirigiendo a la sociedad, a los amigos, pero también quiero dirigirme a usted, iglesia del Señor. ¿Cómo están tus ropas? ¿Cómo están tus vestidos? ¿Cómo está tu vida? Quizás es tiempo de que puedas arreglar tu vida. Hermano que me estás escuchando y estás apartando, quizás ministraba en la iglesia, quizás cantaba, quizás predicaba, quizás ocupaba un lugar de privilegio en la iglesia. Y hoy quizás tu vida está en un destino, en un lugar donde quizás nunca tenías que estar. Pero en esta noche Jesús te está llamando. En esta noche Jesús te está llamando. Vuelve a la casa del Padre. Él tiene poder para perdonar tus pecados. El diablo te dice: ya el Señor no te va a perdonar más. El problema que tenemos nosotros es que no nos queremos perdonar nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Jesús te perdona. La sangre de Jesucristo te hace libre. Es tiempo de que muchos que están apartados puedan venir a Cristo. Es tiempo de que muchos que se fueron, que estuvieron en nuestras congregaciones, puedan volver a Jesús. Por eso creo que este es el último sonido de trompeta que se está escuchando en esta tierra. Este planeta Tierra ya no da más. Este planeta Tierra ya está devastado. Pero hay una oportunidad. Esa oportunidad es recibir a Jesús, es volver a Jesús. Y la iglesia, prepárate. Prepárate, iglesia del Señor. Prepárate porque los días son cortos. Prepárate porque los días avanzan. Día tras día es un día más que le queda menos tiempo a la iglesia del Señor en esta tierra. Es tiempo de preparar nuestra ropa, de preparar nuestras vestiduras. Es tiempo que la iglesia se llene del poder del Espíritu Santo. Es tiempo de que aquellos que ensuciaron sus ropas en este mundo, en los placeres de este mundo, puedan lavarla en la sangre del Cordero, en la sangre gloriosa de Jesucristo, esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Aplica esto a tu vida, aplícalo. Hay gente que dice: no, si el Señor viene yo me quedo, me dice en este momento. Entonces yo le digo: pero escúchame, ¿creíste en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí, pero yo no siento que soy salvo. No, el problema que acá no es sentir, el problema es creer. Es creer, esto es por fe. Cree en el nombre de Jesucristo. Si hay pecado en tu vida, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Cristo y Él tiene poder para limpiarte de todos tus pecados. Amigo que estás escuchando en esta noche,
Hermano que estás mirando y escuchando en esta noche a través de este medio, damos gracias a Dios, porque si esto hubiera ocurrido hace 20 años atrás, no podríamos hacer lo que estamos haciendo ahora, de poder llegar a los hogares a través de este medio. Pero gracias a Dios que Dios permitió esta tecnología para que podamos llegar a muchos hogares, a muchos lugares donde quizás están necesitando escuchar y ver que alguien le está trayendo una palabra del Señor. Por eso Juan dijo, este es el Cordero de Dios. Se refería a aquel Cordero que no tenía que tener manchas, no tenía que tener defecto, no tenía que tener nada. Y en Jesús se cumple esa palabra. En Jesús no había defecto, en Jesús no había pecado, en Jesús había divinidad, en Jesús había humanidad, pero también estaba la divinidad de Jesús. Podía haber venido Miguel a morir, el arcángel Miguel, podía haber venido el arcángel Gabriel, pero no, dio lo mejor que tenía. Dios el Padre dio lo mejor que tenía. Tenía a su Hijo Jesucristo para enviarlo a morir por nuestros pecados. Por eso en el libro de Apocalipsis, cuando habla Juan aquella visión que él tiene y ve los sellos que estaban allí, dice que nadie era digno de desatar los sellos, nadie. Y Juan dice que se entristeció porque vio que ninguno era digno. Y allí en el cielo, te puedes imaginar, hermano, amigo, que están los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, están en aquel lugar, pero la Biblia dice que ninguno era digno. Nadie era digno de desatar los sellos, pero él escucha la voz, y aquí el Cordero que fue inmolado, Él es digno de desatar los sellos. Por eso, amigo, nadie es digno, nadie, solamente Jesús, el Cordero de Dios, el único que tiene poder para limpiar y quitar el pecado de la humanidad. Si en esta noche hay un amigo que está mirando, que está escuchando esta palabra que estamos hablando, quiero decirte, ven a Jesús, recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador y alcanzarás la vida eterna. Porque las cosas de esta tierra pasan. El hombre se preocupa por las cosas de la tierra, que son pasajeras, que pasan en un momento, pero la vida continúa, amigo. La vida no termina en la muerte, la vida continúa. ¿Y dónde pasarás la eternidad? Si no tienes a Jesús, estás perdido, pero Jesús te da vida eterna. Jesús te da la esperanza de que tú puedas tener la vida eterna. Por eso la Biblia dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Amigo que estás escuchando y mirando en esta noche, recibe a Jesús en tu corazón, recibe a Jesús en tu vida. Quiero en esta noche que podamos hacer una oración con aquellos amigos que quizás quieran entregar su vida a Jesús, que quizás quieran entregar de todo corazón su vida a Jesús. Y quizás me puede decir, pero ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo lo debo hacer? Solamente hacer una sencilla oración. Y si no sabes orar, yo te voy a ayudar en esta noche para que juntos podamos orar y tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. He escuchado en esta noche que tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado. Te recibo a ti, Jesús, que tu sangre me limpie. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Renuncio a toda mi idolatría, a todos mis pecados, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida para vida eterna. Soy tu Hijo porque he creído en ti. He creído en ti. Amén. Amén. Amigo que estás escuchando en esta noche, tú no tienes que hacer ninguna obra para ser salvo. Ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y recibir a Jesús. Y en esta noche, si hay amigos que lo han recibido, te saludo, te felicito porque has tomado la decisión más importante de tu vida. Y a los hermanos que están mirando en esta noche, quiero decirle, preparémonos porque Cristo viene pronto. Así que saludo
a los hermanos y amigos en esta noche con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo y felices Pascuas para todos. Que Dios les bendiga.